doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo celular, que comprende la interfase y la mitosis. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la interfase. Las células pasan por un ciclo que comprende dos periodos, los cuales son la interfase y la división celular. La interfase está considerada como una etapa de reposo, en la cual se lleva a cabo la actividad biosintética más alta del ciclo celular, tanto en el núcleo como en el citoplasma. Vamos a ver la fase G1, también conocida como GAP1. Aquí tenemos el crecimiento celular. La célula aumenta de tamaño, produciendo proteínas y orgánulos para su funcionamiento. También la síntesis de ADN. Aquí se acumulan enzimas y moléculas. Punto de restricción. Al final de G1, la célula decide si continuar el ciclo celular o quedarse en la etapa de reposo, también conocida como G0, que podemos ver acá. A continuación vamos a ver la fase S, síntesis. Acá tenemos la replicación del ADN. El ADN se duplica y crea dos copias idénticas de cada cromosoma. También tenemos la duplicación de los centriolos. Son estructuras importantes en la división celular. A continuación vemos la fase G2, GAP2. Acá tenemos el crecimiento continuo. Las células siguen creciendo y produciendo proteínas. Preparación para la mitosis. Se sintetizan las proteínas como los microtúbulos del uso mitótico. Verificación del ADN. Revisión del ADN para corregir posibles errores. Ahora yo les voy a hablar de la mitosis. La mitosis es la capacidad de las células eucariotas para llevar a cabo la distribución de los cromosomas duplicados. La mitosis mantiene la continuidad y el número diploide de los cromosomas. La profase. La profase, los cromosomas son condensados, empiezan a ser visibles en forma de filamentos en el interior del núcleo. La condensación de los cromosomas los hace más cortos y gruesos, como podemos apreciar aquí. Cada cromosoma aparece formado por dos cromátidas hermanas idénticas que están unidas por sus centrómeros y en cada una de ellas se forma un cinetocoro. Y aquí encontramos la forma del uso mitótico que empieza a formarse por... Bueno, a continuación les voy a hablar sobre la prometafase. La prometafase comienza cuando se rompe la envoltura nuclear en pequeñas vesículas o fragmentos. Dichas vesículas o fragmentos permanecen en las proximidades del uso y a partir de ellas se desarrollarán nuevas envolturas nucleares de las células hijas. La ruptura de la envoltura nuclear permite que los microtúbulos del uso mitótico interaccionen con los cromosomas a través del cinetocoro. Los cromosomas de los microtúbulos cinetocóricos se extienden en direcciones opuestas desde cada cromátida al polo del uso, haciendo que se junten en el plano ecuatorial de la célula. La metafase. En la metafase los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, formando la placa metafásica. Aquí se mantienen en esta posición debido a las fuerzas por sus microtúbulos cinetocóricos. En esta fase es cuando los cromosomas están más condensados y por ello se vuelven mucho más visibles. Por otra parte tenemos a la anafase. Aquí comienza la separación simultánea de cada cromosoma en sus cromátidas hermanas, que se desplazan hacia los polos opuestos del uso. El desplazamiento de las cromátidas se produce como consecuencia del desensamblaje y el acortamiento de los microtúbulos cinetocóricos. Además, los dos polos del uso se separan entre sí, debido a que los microtúbulos polares se alargan por el ensamblaje de las moléculas de tubulina en cada extremo. En esta fase, los cromosomas se han separado en dos grupos iguales, situados en el polo del uso. La telofase se caracteriza por la reconstrucción de los núcleos de las células hijas. A partir de ello se forma una nueva envoltura alrededor de los grupos de cromosomas separados. Los cromosomas separados se descondensan y los nucleolos empiezan su aparición. Una vez formado el núcleo, se reanuda totalmente la síntesis de ARN. La nueva envoltura nuclear de cada célula hija se forma mediante la fusión de las vesículas o fragmentos de la membrana nuclear. La lámina nuclear juega un papel fundamental. Vamos a ver la citocinesis. La citocinesis se supone la separación del citoplasma de la célula madre en dos partes que conformarán a las células hijas. Se inicia en la anafase. Esto tiene lugar tras la segregación del cromosoma. La citocinesis es diferente en animales, plantas y hongos. En el plano en el que se producirá la división viene determinado por la orientación del uso mitótico, formado el surco, el cual va a estar formado por filamentos de actina y miosina, formando el anillo de escisión, provocando una especie de estrangulamiento, y termina la citocinesis, el anillo.